La Organización de las Naciones Unidas acaba de lanzar un ultimátum contra Israel, pero lo que llama la atención es que no tiene en realidad algo que ver con esta orden de detención que ha solicitado el fiscal y que el tribunal todavía tiene que resolver, sino por las últimas resoluciones del propio tribunal en contra de lo que está haciendo la administración de Benjamín Netanyahu. Pero, ¿de qué ultimátum estamos hablando? ¿Qué es lo que tiene que decirle la ONU a Israel? Vamos a comentarlo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha recordado el día de hoy a Israel que por si acaso las órdenes de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes. Esto después de que el tribunal ordenara el día de hoy al Estado judío que detenga inmediatamente sus ataques a Rafa, es decir, al sur de Gaza. Sí, una situación bastante preocupante y que debería tomarse en cuenta porque si bien no tiene pues un mensaje tan llamativo como la orden de captura que ha solicitado el fiscal, es algo bastante contundente y preocupante porque Israel es el que ha empezado a tomar medidas contra la zona de Rafa y en este caso la Corte ha hablado. ¿Qué sucede? El secretario general ha recordado que, de conformidad con la Carta y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las decisiones de estas son vinculantes y confía en que las partes cumplan debidamente la orden. Esto recoge en un comunicado difundido por la portavoz de Guterres este viernes, además de recalcar la obligatoriedad del cumplimiento de la orden de la Corte Internacional de Justicia. El secretario general de la ONU también ha dicho que va a transmitir sin demora al Consejo de Seguridad la notificación de las medidas cautelares. Y es que el principal órgano judicial de las Naciones Unidas ha instado también a Israel a que cese cualquier otra acción en la gobernación de Rafa que pueda suponer a los palestinos condiciones de vida que desemboquen en una destrucción física total o parcial. La Corte Internacional de Justicia ha exigido igualmente al Ejecutivo israelí garantizar el acceso sin impedimentos a la Franja de Gaza de cualquier misión que busque investigar las denuncias de genocidio que se están haciendo contra las autoridades. Algo que es bastante preocupante porque si bien se ha hecho esta denuncia a través pues de diferentes mecanismos internacionales como los que ya hemos comentado, lo cierto es que de momento sencillamente no se puede investigar porque el propio Israel no está dejando que entren realmente a investigar. De hecho, en este contexto, todas las medidas cautelares de las que Guterres ha dicho hoy se va a tomar nota y que buscan proteger a los palestinos como un grupo de acuerdo a la Convención sobre el Genocidio, fueron votadas por el panel de 15 jueces y aprobadas con 13 votos a favor y solamente 2 en contra. Israel tendrá que presentar en el plazo de un mes un informe con todas las medidas puestas en marcha para cumplir con las órdenes anunciadas hoy por el tribunal. Igualmente, la Corte Internacional de Justicia le ha advertido a Israel que debe respetar las medidas cautelares anunciadas en enero y marzo, lo que incluye evitar que su ejército tome algún tipo de acciones, cometa actos de genocidio contra los palestinos de Gaza y, nuevamente, dejar de impedir el acceso de ayuda humanitaria. Pero, claro, todos estamos escuchando el ultimátum de la administración en la ONU, todos estamos escuchando lo que dice la Corte Internacional de Justicia, pero ¿qué sucede si, por ejemplo, Israel decide no hacer caso? Aquí viene realmente el problema. Si Israel decide no escuchar estas solicitudes por parte, ya no solamente de la Corte, sino de la propia Organización de las Naciones Unidas, esto se sometería a un proceso dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ahí está el problema, porque Estados Unidos tiene voz y voto y el derecho a veto, sobre todo, de cualquier tipo de resolución. Esto significa que Estados Unidos va a seguir blindando a Israel a pesar de lo que pueda llegar a avanzar incluso con el desacato de la propia Corte. Ahora entendemos por qué era tan importante que salga Antony Blinken a decir que ellos iban a blindar completamente a Netanyahu porque para Estados Unidos esto no tenía nada que ver, esto no era un genocidio y las cosas se estaban haciendo bien. Sí, estas palabras demuestran la realidad de un tenso escenario en el cual ahora Estados Unidos va a sobrepasar incluso lo que está solicitando la Corte Internacional de Justicia. Llama la atención cómo una postura por parte de, por ejemplo, Estados Unidos es bastante abierta en apoyo a Israel, pero después tenemos otra completamente contraria, pero de uno de sus más grandes aliados, los europeos. Acaba de salir al frente Josep Borrell a pedirle a todos los europeos que dejen de intimidar a los jueces de la Corte Penal Internacional por Israel. Sí, está defendiendo a los jueces y está defendiendo el proceso penal en contra de Benjamín Netanyahu.
que hay detrás de estas palabras, que tienen que decir algunos presidentes, sobre todo de la parte europea. Para muchos expertos, lo que está sucediendo en la Corte Internacional de Justicia es una clara demostración de la división de los propios aliados, que por más que sean todos miembros, por ejemplo, de la Unión Europea, que sean miembros de la Alianza Atlántica, tienen división entre ellos, pero también con Estados Unidos. De hecho, debemos comentar, como dijimos, lo que el jefe de la diplomacia exterior de toda la Unión Europea ha comentado. Josep Borrell ha dicho que algunos líderes europeos están intimidando a los jueces de la Corte Penal Internacional, después de que la haya solicitado órdenes de arresto contra altos funcionarios de Israel. El fiscal de la Corte Penal Internacional había presentado solicitudes de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra 3 líderes de Hamas. Pero aquí empieza el problema. El fiscal realmente lo único que ha hecho es enviar una acusación que tiene que decidir el tribunal. Mientras tanto, le está pidiendo a todos que empiecen, sobre todo a través del gobierno de Israel y con algunos gobiernos europeos, de no intimidar a los jueces. Esto ha afirmado Borrell, citado por Reuters. Y aquí empiezan los problemas. ¿Con qué clase de criterio y sobre todo sin temor tendrían que salir los jueces a resolver a favor, por ejemplo, de que se ejecute una orden de captura contra Netanyahu, si hasta los presidentes europeos los están amenazando? Por ejemplo, Jan ha acusado a los 3 líderes de Hamas, y de esto sencillamente Hamas ha reprochado, pero tampoco se ha hablado de esto. De hecho, la más grande crítica era que se estaba poniendo a todos en una misma bolsa, a los de Israel y también a los de Hamas. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que Josep Borrell ha dicho que no los amenacen, no intenten influir en su decisión, en ocasiones incluso con amenazas y descalificaciones muy duras. Esto ha terminado diciendo de nuevo el jefe de la diplomacia del bloque europeo. De hecho, lo que llama la atención es que Israel ha negado haber cometido cualquier tipo de las cosas de las cuales se están criticando, se les está en este caso casi mandando la orden de captura. Pero también es cierto que algunos países europeos han aplaudido esta medida. Por ejemplo, ha salido al frente Pedro Sánchez a comentar que, por si acaso, las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia en Gaza son obligatorias. Obviamente, esta declaración la está comentando para que se intente frenar de una vez por todas la acción contra Rafah, lugar donde hay 1,5 millones de refugiados, que, pequeño paréntesis, ha salido al frente Israel a decir que ya se han ido 1 millón de personas, algo que es incomprobable porque sencillamente ni siquiera pueden ir observadores internacionales a ver lo que está pasando en esta parte del mundo. Los únicos reportes llegan a través de lo que se ve o se alcanza, pues, o se puede intuir desde la frontera con Egipto. El gobierno español entonces del socialista Pedro Sánchez ha avisado a Israel que las medidas cautelares son obligatorias y ha exigido su cumplimiento. Esto ha comentado el ministro de Asuntos Exteriores. Lo único que hace esto de nuevo es demostrar la división de varios aliados, o que se suponía eran aliados, sobre todo de Estados Unidos, y que no realmente están apoyando la estrategia del país norteamericano, en este caso sobre Oriente Medio.